Sí. Dios me los bendiga. Aleluya, Dios es bueno. De verdad que ha sido unas 2 semanas bien interesantes, pero Dios viene hablando desde el viernes con los jóvenes. De verdad que le doy gracias a Dios con lo que está sucediendo con nuestros jóvenes. De verdad que sí. Todo padre que está apoyando, de verdad, debe de sentirse bien orgulloso de ver los jóvenes desarrollándose y traer y compartir una palabra poderosa, de verdad que sí. Eso es lo que trajo Emily este viernes, que no hay casualidades, que es necesario pasar por momentos difíciles, ¿verdad? En nuestra vida, donde Dios nos procesa también y nos ayuda a crecer, y compartió ciertas otras cosas más. Pero también es importante, ¿verdad? Aparte de cuando estamos en esos momentos difíciles, entrarnos más en la presencia del Señor. Y ustedes me conocen como soy yo soy creativo, pues hice un flyer creativo para todos ustedes. Y voy a comenzar, ¿verdad?, con un versículo que en realidad todo el mundo conoce, que es Nehemías 8:10. Y pónmelo ahí. Más fácil, más rápido en mi vida, todo el mundo se sonrió, así que esto ha sido todo, gracias. Vamos a gozarnos, hay que aprender a gozarnos en el Señor, no todo el tiempo es lloriqueo y queja. Estamos mal acostumbrados que solamente venimos a su presencia cuando estamos pasando por procesos y situaciones. Y hay que aprender también a disfrutar esos momentos difíciles que entonces se van a enfocar pero no te vengo a hablar de ese gozo, de ese gozo, no te vengo a hablar de eso. Te vengo a hablar del gozo que cuando tú no tienes ánimo para hacer nada, que tienes que buscar bien interior en ti, buscar esa fortaleza que solamente el Padre puede darte. Hice eso al principio para que se sonrieran y esas cositas, porque cada vez que hablamos de ese pasaje, el gozo del Señor es mi fortaleza, pensamos que cuando decimos gozo es que estar todo el tiempo en esa. Pero entonces el gozo que nosotros mostramos cuando no quiere sonreír. El gozo que hay que buscar internamente en nosotros cuando ya tú no quieres seguir caminando, cuando te quieres rendir. Y yo no entendía estas 2 semanas y peleaba con el Señor el por qué tú me das este título cuando yo llevo 2 semanas que yo no quería hacer nada. Cuando yo llevaba 2 semanas sintiéndome triste. 2 semanas sintiendo un peso que yo ni entendía la razón del por qué yo me estaba sintiendo de la manera que me sentía. 2 semanas cuando quería rendirme. 2 semanas cuando le decía al Señor, perdóname porque siento que te estoy fallando. 2 semanas que yo le decía, Señor, estoy hablando de un gozo cuando yo no siento gozo. Y hablando con algunos de nuestros hermanos, ellos me decían, me sentía de esta manera. Y yo, otro me decía, me siento de esta forma. Y entendí que el Señor me estaba haciendo sentir todo lo que estaba sucediendo en cada uno de ellos. Que en esos momentos difíciles de nuestra vida es que nosotros tenemos que demostrar realidad si Dios vive en nosotros. Porque no se trata de lo que nosotros sentimos. Porque lamentablemente aquí hay mucho sentir. Pero tenemos que aprender a poner a Dios primero en todo lo que nosotros hacemos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué significa tener el gozo del Señor como nuestra fortaleza?
Significa que cuando encontramos nuestro gozo en el Señor, nuestras fuerzas se renuevan y se vigorizan. Es un llamado a encontrar nuestra confianza, esperanza y coraje en la presencia de Dios. Cuando confiamos plenamente en Él y confiamos sus promesas, nuestro corazón se llena de gozo. Y esa alegría se convierte en la base de nuestra fuerza. ¿Cuántos han tenido esos pensamientos de rendirse? Yo creo que todos pasamos por ese momento. Yo creo que en este caminar hemos experimentado ese sacudir. Nos acostumbramos a creer que Dios nos va a utilizar cuando estamos nosotros súper contentos, súper felices, todas las cosas están fluyendo como nosotros queremos. Y te vengo a hablar un poquito de Santiago. De Santiago 1:2, que significa tener por sumo gozo. En algunas tradiciones de la Biblia, Santiago 1:2 dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Es el primer mandamiento que Santiago da en su epístola para entender lo que él quiere decir con ello. Debemos examinar el pasaje completo y el versículo que se encuentra a su alrededor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, siendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra tened o considerar es un término financiero y significa evaluar. Cuando Santiago dice tened por sumo gozo, anima a sus lectores a examinar la forma en que afrontan las pruebas. Llama a los creyentes a desarrollar una nueva y mejor actitud que considere las pruebas desde la perspectiva de Dios. Santiago quiere que los creyentes sepan que deben esperar diversas pruebas. Santiago 1:2 en la vida cristiana, ¿verdad? Debemos estar preparados y no ser sorprendidos con la guardia baja. Cuando se nos venga una prueba arrepentida. Las pruebas forman parte de la experiencia cristiana. Jesús dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones. Normalmente una prueba no es motivo de gozo. ¿Quién se goza en su tribulación? Santiago no nos dice que busquemos la prueba ni las dificultades, ni tampoco que pretendamos que las pruebas son algo agradable de soportar. Las pruebas son difíciles y muchas de ellas dolorosas. Sin embargo, tienen un propósito. Las pruebas tienen el potencial de producir algo bueno en nosotros y por esta razón son una oportunidad para expresar gozo. Sabiendo que hay un panorama más amplio, podemos considerar las pruebas como algo en lo que podemos gozarnos. Aunque el gozo es contrario a nuestra reacción normal, Santiago nos incita a esforzarnos para cambiar nuestra actitud ante los problemas y pasar el temor a la esperanza y la fe en Dios, a la confianza e incluso al gozo. Santiago no se limita a decir, alégrense, sino que dice, tened por sumo gozo. Es decir, podemos considerar las pruebas como un gozo puro, auténtico y absoluto. Con frecuencia vemos las pruebas de un punto de vista negativo. Asumimos que no puede haber gozo en las dificultades, pero aún consideramos los tiempos difíciles como una maldición de Dios sobre nosotros o como su castigo por nuestros pecados, y no como lo que realmente son. Oportunidades para madurar con gozo hasta llegar a ser como Cristo. Santiago 1:3 explica que Dios quiere que las tribulaciones pongan a prueba nuestra fe y nos ayude a perseverar espiritualmente. Las pruebas son como los desafíos de entrenamiento para un atleta.
desarrolla la resistencia física y la estamina. El atleta espera los desafíos físicos mentales para los beneficios que obtendrá. Si anduviéramos por la vida tranquilamente y nunca nos enfrentáramos a dificultades, nuestro carácter cristiano no estaría a prueba y no se desarrollaría lo suficiente. Las pruebas desarrollan nuestro músculo espiritual y nos dan el vigor y la resistencia necesaria para mantener el rumbo. Romanos 5, de 2 al 5, las pruebas son motivo de gozo, porque nos enseñan a depender de Dios y a confiar en Él. La fe que se pone a prueba se convierte en fe auténtica, fe sólida, fe inquebrantable, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios también usa las pruebas para disciplinarnos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad, Hebreos 12:10, las pruebas ayudan a depurar nuestra deficiencia espiritual y a madurar nuestra fe. Promueven el gozo porque producen santidad en la vida de los creyentes decididos. Santiago exhorta a los cristianos a aceptar las pruebas, no por lo que son en la actualidad, sino por el resultado que Dios producirá por medio de ellas. Santiago 1:12 afirma: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando José fue vendido como esclavo por sus hermanos, solo podemos ver en Génesis 37 del 1 al 38, no podía ver el hermoso y el salvador resultado que Dios lograría a través de sus años de sufrimiento y perseverancia en Egipto. Después de su terrible experiencia con la mujer de Potifar, José pasó largos años olvidado en la cárcel. Finalmente, el plan de Dios se cumplió y José fue promovido a la segunda posición más poderosa de Egipto. A través de muchas pruebas, José aprendió a confiar en Dios. José no solo rescató a su familia y a la nación de Israel del hambre, sino que también salvó a todo Egipto. La fe de José fue puesta a prueba a través de las dificultades y la perseverancia completó su obra. Después de superar las pruebas victoriosamente, José comprendió el gran propósito de Dios en todo lo que había soportado. José fue capaz de ver la mano soberana de Dios en todas estas cosas. Maduro y completo, José dijo estas palabras de perdón a sus hermanos: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En nuestras pruebas, independientemente, hay que aprender también a perdonar. Santiago 1:4 dice que el creyente que persevera en las pruebas es perfecto. Esto no significa que él o ella queda sin pecado, sin fallas morales. La perfección habla de madurez o desarrollo espiritual. Los cristianos que enfrentan las pruebas con una perspectiva gozosa, confiando en Dios para lograr su buen propósito, desarrollarán una madurez espiritual completa. Estarán equipados con todo lo que necesitan para superar cada prueba que se encuentren. Sin duda, es una buena razón para gozarnos. Para tener por sumo gozo todo cuando nos enfrentamos a pruebas, debemos evaluar las dificultades de la vida con los ojos de la fe
y verlas a la luz del buen propósito de Dios. La traducción de Santiago nos ayuda a comprender, nos ayuda a comprenderlo. Hermanos míos, cuando nos asalten toda clase de pruebas y tentaciones, no las rechacéis como intrusos, sino acogerlas como amigos. Desen cuenta de que vienen a probar su fe y a producir en ustedes la calidad de resistencia, pero deja que el proceso continúe hasta que esa resistencia se desarrolle plenamente y descubrierais que os habéis convertido en un hombre de carácter maduro con la debida independencia. Cuando las circunstancias dicen pánico, colapso, abrumado, tenemos 4 opciones. Correr de un lado a otro, trabajar febrilmente para resolver el problema nosotros mismos, congelarnos y no hacer nada, o descansar en el Señor y dejar que Él dirija nuestros caminos. Lo que pasa es que nosotros decimos confiar en el Señor, pero cuando llegan esos momentos queremos tener el control de todo. Y ahí es cuando nosotros, en otras palabras, en buen boricua, metemos las patas. Porque decimos, Señor, yo confío en ti. Pero en realidad, ¿confías en Él en esos momentos difíciles? Acuérdense que en los momentos con los que estamos bien, todo va a estar bien. Pero como hijos de Dios, cuando llegan esos momentos es cuando nosotros nos probamos. Es cuando le decimos al Señor, ¿tú sabes qué? Aunque duela, yo sigo creyendo en ti. Aunque yo no lo entienda, yo sigo creyendo en ti. Aunque ya me quiera quitar y esté ya cansado, Señor, yo sigo caminando porque hay una palabra sobre mi vida. No solamente sobre mi vida, sino la generación que espera también por mí. Yo tengo que ser ejemplo para todos aquellos que a veces, sin dar palabra, predico una palabra. Porque no es lo que se dice, sino es lo que los ojos ven a través de ti, con tus actos, tu conducta y también como tú te conduces. Yo creo que esa es la mejor palabra y la mejor forma que tú puedes predicar a alguien que está contigo, que te observa, a tus hijos, porque tenemos que seguir modelando, no es aquí, es allá afuera. La 4ª opción describe la perseverancia. Permanece bajo la protección de Dios y su presencia. Escucharle mientras dirige nuestros pasos. El Salmo 91:1, aunque nos anima y levanta, nos describe una situación instantánea. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, si vivimos allí y rehusamos extenuarnos en nuestra propia fuerza y pánico, hallará morada a la sombra del Altísimo. Nuestras emociones y mente dicen que tenemos que preocuparnos y tomar el control. No podemos simplemente quedarnos sentados, tenemos que hacer algo. Pero nuestro Dios Altísimo dice, quédate debajo de mí y encuentra reposo. Esto es un hermoso cuadro de lo que la perseverancia bíblica realmente es. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Puede parafrasearse así, aquel que permanece en mí se queda debajo y detrás de mí será salvado. ¿Cómo lucirían nuestras vidas si abandonamos todos nuestros estériles esfuerzos y de poder perseverar en su gracia y poder? Proverbios 17:22 dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Por eso es que vemos muchas personas enfermas. Y no es el diablo. Somos nosotros mismos provocándolo. Con nuestros pensamientos. Con todo aquello que nosotros nos metemos en la mente que va en contra de lo que Dios ha dicho sobre ti, sobre tu casa, sobre tu vida. Y se nos olvida que hay un propósito grande con nosotros, pero ponemos el problema más grande que lo que Dios puede hacer en nuestra casa, en nuestra situación y en todo eso. Y entonces no es que el diablo, no, eres tú. Eres tú. La palabra es clara. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. La realidad, cuando estamos pasando un proceso, tenemos pensamientos alegres. ¿Qué es lo primero que tenemos?
Ay, Dios mío. Why me? Y empezamos con el por qué. Pero si yo hago tanto, ¿por qué me está pasando esto, Señor? Cambia el pensamiento. Empieza a declarar palabras. Tú sabes que Dios es tan bueno que a veces cuando nosotros no tenemos ya fuerza y nos queremos quitar, siempre hay ángeles que Dios le pone en el corazón que intercedan por ti. Y yo le di gracias por esos ángeles que siempre llegan a tiempo. Porque cuando más necesitamos y perdemos la fuerza, siempre llega un mensaje de texto o una llamada. Y en otras palabras, ¿verdad? A Dios gloria por ellos. Pero es Dios dejándote saber, hey, yo estoy aquí. ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó en quién tú confías? Siempre gozosos. Ante las dificultades de la vida es difícil mantener la alegría. Muchas veces terminamos abrumados por el peso de lo negativo que se encuentra a nuestro alrededor y terminamos abatidos y angustiados. La palabra del Señor nos dice en Filipenses 4:4, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, que os gocéis. No tenemos que, esto no es una sugerencia, sino una indicación de lo que debemos hacer. Es un imperativo que nos manda a que nos gocemos en el Señor, aunque no sea fácil. Para nuestra parte humana, somos llamados a gozarnos en la presencia de Dios y creer en su ayuda, socorro y auxilio. El gozo del Señor. Cuando llegamos al cristianismo, sucede un cambio radical en nuestro estilo de vida. Ya no somos autosuficientes, sino que ahora contamos con la ayuda del Padre. Contamos con Cristo como nuestro abogado y con el Espíritu Santo, quien guía nuestros pasos. La palabra nos dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto nos ayuda en los momentos de dolor, angustia o necesidad, porque contamos con el Señor Jesucristo, quien sufrió en la cruz por nosotros y está dispuesto a llevar nuestras cargas sobre sus hombros. Siempre debemos recordar que Él mismo nos dice en la palabra que depositemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Si estás pasando por momentos de dolor en cuales has perdido el gozo, recuerda que puedes depositar tu carga sobre Jesucristo y que te ayudará a sobrellevar toda situación agobiante para que así recuperes el gozo y vivas una vida a plenitud. La paz para estar gozoso. El gozo es uno de los maravillosos frutos que el Espíritu Santo nos ayuda a tener cuando entregamos la vida a Jesús. Sé que estás en una declaración impactante para muchos porque tal vez han entregado la vida a Cristo y aún así viven una vida de dolor y angustia. Sé que por experiencia propia que no es sencillo dejar el dolor y la ansiedad porque ellos alimentan nuestra carne. Tal es así que existe mucho deleite en ver películas o series tristes. Y no se dan cuenta que cuando pasamos esos momentos todas las canciones de boleros te pegan. José José es un monstruo en eso. Si estuviera el pastor diría Chayán. Para nosotros los hijos de Dios el éxito viene cuando logramos entender que una vida de gozo se logra solamente dejando nuestras cargas sobre Cristo y pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a dar ese fruto del gozo. Ese gozo que el mundo no entiende porque es sobrenatural. Y a pesar de las circunstancias estaremos alegres porque Dios está con nosotros. Analicemos nuestra vida y miremos así si estamos aferrados al dolor, la angustia o la depresión. Y si es así, dejemos ir toda esa carga negativa para tener paz y poder sentir el gozo del Señor en nuestras vidas. Tenemos que aprender de Pablo y Silas. ¿Qué nos enseñaron? Pablo y Silas sabían que incluso en los momentos más difíciles debían acudir a Dios en oración. De hecho,
Su respuesta de canto y oración llevó al carcelero y a toda su familia a creer en Jesucristo. Pablo y Silas sabían que podían orar a Dios en cualquier lugar, incluso en prisión. El problema es que no estés en la prisión. El problema es que no estés pasando por momentos difíciles. El problema es que te enamores de la cárcel. Y está el Espíritu Santo abriéndote la puerta, es por aquí. Pero como te has acostumbrado a que sientan pena por ti y vivir en esa melancolía, y estoy más sufrida que una novela de Telemundo a las 8 de la noche, pues entonces no vamos a salir de la cárcel. Porque lamentablemente cuando estamos en esa actitud, nos convertimos peor que un usuario de droga. Porque es lo mismo. Necesitamos el cantacito de la adrenalina del lloro, o el que me pase la mano, o que se identifiquen conmigo, o déjame llamar a otra persona que esté pasando lo mismo que yo, para que entonces me siga depositando en mí lo que quiero escuchar. Pero necesitamos personas que te digan, ya está bueno ya. Es tiempo de que te sacudas y madure. Porque de qué vale pararse aquí y predicar algo que tú no te aplicas ni vives. Y entonces aquí queremos comernos el mundo, salimos por ahí y volvemos otra vez a lo mismo. Hechos 16, 25, 34 dice, pero a medianoche, porque de aquí tenemos que aprender, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Lo importante que es la adoración. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó en gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Escuche esto. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y les lavó las heridas. Autoridad reconoce autoridad. Y desde ayer estamos hablando, y la pastora lo vino a recordar en esta mañana, que hay momentos que tenemos que quitarnos el manto de la posición. Y lo que él hizo, siendo él el encargado de la cárcel, él reconoció quién andaba con Pablo y Silas. Él reconoció la autoridad la cual ellos tenían, los que ellos representaban. ¿Qué hizo él? Se quitó su manto y se sintió, ¿verdad?, la toalla y les sirvió y les lavó las heridas. Y enseguida, ¿verdad?, que se bautizaron, los llevó a su casa y los puso a la mesa. Los que estuvieron anoche pueden identificar lo que estoy hablando en esta hora. Porque a la mesa no se van con los pies sucios. Siempre hay que lavarse para sentarse a la mesa del maestro y estar limpia ante su presencia. Tu condición no paraliza tu asignación ni tu llamado. En tu momento más difícil es cuando Dios te va a usar.
En tu momento de persecución, cuando de ti hablan, te menosprecian, no te valoran, vas a tener que mostrar amor, misericordia y honra. Si no, pregúntale a David con Saulo. Cuando llegue la traición por las personas que amas, que te laceran, lastiman o golpean sin motivo, eso duele. ¿Y cómo duele? Porque los que se suponen que estén para ti, para levantarte y restaurarte, son los primeros que te crucifican y te dan la espalda. Pero resiste y gózate, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En la traducción actual dice, las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Si no, pregúntale a Jesús. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo y Silas en la cárcel? Dicen que por las escrituras que tienen de ellos, dicen que ellos duraron presos como 2 años. ¿Cuánto llevas tú en la cárcel? ¿1 año, 2 años? Qué triste. ¿Quién ha jugado aquí el juego de Monopolio? Qué triste que aún teniendo la tarjetita de Pass and Go, tú te quieras quedar dentro de la cárcel. Conociendo que la solución, tu libertad y tu todo está en Cristo Jesús. Todo tiene su tiempo. Cuando hablamos del gozo debemos entender que esto es un estado permanente, el cual debemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo. No es una alegría momentánea, fruto de algo bueno que sucede en nuestras vidas. Al contrario, aún en las peores situaciones debemos de tener gozo porque somos hijos e hijas de Dios. Sé que no es fácil, sin embargo, cuando leemos la palabra y vemos lo maravilloso que es Dios, entonces nuestro espíritu se fortalecerá y entrará en comunión con el Espíritu Santo. En ese momento podremos permitir que se cumpla en nosotros lo que nos dice en Eclesiastés 3:1, del 12 al 13. Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Sé que no hay para el hombre cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce de los beneficios de su labor. Sin importar que consideremos que tenemos poco o mucho, debemos gozarnos. En toda situación debemos demostrar en nuestra confianza está en el Señor y no en nuestras posesiones o en nuestra situación actual. Recordemos que todo pasa y tarde o temprano vendrán tiempos mejores. Solo esperamos confiados en lo que Dios hará para testimonio de su amor y bondad. Nuestro mayor ejemplo de perseverancia es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él siempre permaneció bajo su Padre, en su Padre y en la protección de su Padre. Juan 5:36 dice que Él solo hizo el trabajo que el Padre le dio a cumplir. Juan 8:19 dice que al ver a Jesús conoceremos a su Padre. Juan 8:38 dice que Jesús habla lo que ha visto de su Padre. Juan 8:54 dice que Jesús nunca se glorificó por sí mismo, pero dejó eso a su Padre. En Juan 14:10 Jesús dijo que Él nunca habló con su propia autoridad, sino que su Padre trabajaba a través de Él. En Juan 15:15
Jesús dijo a sus discípulos todo lo que había oído de su Padre. Finalmente, Hebreos 12:1 nos anima a correr por la perseverancia la carrera que Dios nos ha dado, basado en la gran nube de testigos que ha corrido antes que nosotros. Hebreos 12:2 nos indica que mantengamos nuestros ojos en Jesús, quien por el gozo puesto delante de él perseveró hasta la cruz. Y en el versículo 3 dice que consideremos a Jesús, que soportó tal hostilidad, para que no nos cansemos ni nos desanimemos. ¿Estás viviendo en Jesucristo como Él vivió en su Padre? Cuando la gente te mira, ¿ve y conoce a Jesús? Cuando las personas oyen lo que dices y ven lo que haces, ¿querrán conocer a Jesús, la fuente de tu vida? ¿Estás aprendiendo el gozo de la perseverancia, viviendo tu vida completamente bajo la dirección del Espíritu Santo? No olvides, no hay nada que supere lo que nuestro Padre nos da. No es lo que podemos hacer, sino lo que Él hace por nosotros. Nuestro gozo humano es temporero. Por eso no podemos depender de Él, pero el gozo del Señor es eterno y nos brinda fortaleza que necesitamos para continuar en este hermoso caminar. Así que gózate, porque no para siempre se trilla el trigo. Porque cuando recibes su fortaleza, recibes su gozo. Así que no olvides que el gozo del Señor es tu fortaleza. Y culmino con esto. Juan 16:22. Lo mismo le pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Amén. Acuérdate que Cristo viene pronto. Nunca olviden eso. Ya está a la puerta. Así que empecemos a gozarnos, no importando qué. No hay excusa. Siempre vendrán los momentos difíciles en nuestra vida. Estipulado en la palabra está, como lo dije ahorita, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, porque yo he vencido al mundo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y como siempre yo digo, algo que yo se ha convertido en parte de mí, no importa lo que estés pasando, con Dios todo, sin Él nada. Dios me los bendiga. Aleluya. Voy a hacer algo diferente. Si tú has tenido